GTV Producción presenta reportajes exclusivos, proyección futurista del periodismo moderno. Buenas noches, reportajes exclusivos. Amigos televidentes, esta noche nos encontramos en el auditorio Julio Muñoz de la Universidad del Magdalena, en donde se está llevando a cabo la apertura del primer Congreso de Derechos Humanos, el cual se desarrolla aquí en homenaje a una de las víctimas de los líderes sociales, Mauricio Vélez López, ex vicepresidente nacional del Sindicato Mixto de Trabajadores de la Universidad Pública Nacional Sintraunal. El Congreso contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales y la presencia de representantes de distintos sindicatos universitarios y entidades del país. Entonces, dispónganse, amigos televidentes, a presenciar lo que va a ser este homenaje a los líderes sociales. Estaremos llevándoles a cabo a ustedes todas las incidencias de este evento aquí en el auditorio Julio Muñoz de la Universidad del Magdalena. Y el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas le damos la más cordial bienvenida al primer Congreso Nacional de Derechos Humanos Sintraunal en homenaje al compañero Mauricio Vélez López. Para la realización de un evento seguro los invitamos a ver el siguiente video y seguir las recomendaciones del Plan de Emergencia Institucional en desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mauricio Vélez López introducirá al participante en el contexto laboral y sindical del mundo de los derechos humanos a través de la institucionalización de representantes específicos en los órganos de control y estamentos del Estado, con el fin de conocer los temas de vulneración, amenaza y criminalización de los derechos sindicales y laborales. Saludamos en la mesa principal al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, señor Juan Carlos Arango Salazar, presidente nacional de Sintraunal, licenciado Rafael García Mercado, presidente Sintraunal, subdirectiva Santa Marta, doctor Elber Soachi, secretario general de la Universidad Pedagógica de Colombia. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia y el himno a la Universidad del Magdalena. A continuación, damos paso a las palabras de apertura del primer Congreso Nacional de Derechos Humanos Sintraunal Mauricio Vélez López, a cargo del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a nuestra universidad. Saludar muy especialmente al señor Juan Carlos Arango Salazar, presidente nacional de Sintraunal, al doctor Elber Soachi, secretario general de la Universidad Pedagógica de Colombia, al presidente de nuestra seccional de Sintraunal, al profe Rafael García, al señor Alexander Chalarcá, secretario nacional de Derechos Humanos de Sintraunal, al doctor Ernesto Galvin, vicerrector de investigación, al secretario Javier Elías Mejía, secretario de la CUT del Cesar, a Ángel Manjarres, presidente de la CUT, a los ponentes y sobre todo a nuestros invitados, a las delegaciones de las diferentes universidades, organizaciones sociales y sindicales del país que asisten a este primer congreso en homenaje a la memoria de Mauricio Vélez López. Para nosotros como universidad, que también, al igual que muchas instituciones del país, fueron víctimas
de la violencia, no solo en la desaparición física de estudiantes, profesores o dirigentes sociales, sino también como parte de ese compromiso que tenemos de construir una universidad pública mucho más incluyente, como dice nuestro eslogan. Es muy importante ser anfitriones de este congreso. Nosotros hemos logrado avanzar y consolidar una relación sinérgica entre nuestros sindicatos y la dirección de la universidad. Lejos quedan aquellos tiempos en que la administración de la universidad se veía como un enemigo de los derechos de los trabajadores. Al contrario, nuestra convicción es que tenemos que trabajar articuladamente porque una universidad es, y más que una universidad, una sociedad democrática no tiene sentido sin organizaciones sociales y sindicales fuertes. Ojalá este homenaje a la vida de quien luchó para impulsar los Juegos Nacionales que tanto disfrutan nuestros empleados, no sé si ganan o no, pero siempre van muy felices, muy contentos. Creo que en dominó, en billar, que también son deportes, entiendo, pero parte de esa lógica de generar una integración mucho más allá de las largas jornadas de trabajo que se viven no solo en esta universidad, sino en muchas universidades colombianas. Recientemente en nuestra primera reunión con la ministra de Educación decíamos que durante muchos años se instaló en el imaginario que las universidades públicas había poca eficiencia en el manejo de los recursos, que había poca transparencia, que había exceso de burocracia, y yo le dije, y pasamos a un extremo donde la eficiencia llegó a niveles de una nueva forma de explotación laboral. Ya ninguna de nuestras universidades tienen horas extras, tienen plantas de personal insuficientes, tenemos un alto número de contratistas, supernumerarios, y seguimos batallando todos los días para tener más recursos solamente para poder funcionar y sobrevivir. Yo creo que un país que le apuesta a la paz es un país que decididamente tiene que invertir mucho más en educación y en el bienestar laboral de sus empleados y de sus trabajadores. Y creo que este espacio es un espacio propicio para seguir trabajando en esa dirección. Desde la Universidad del Magdalena, desde nuestra rectoría, siempre tendremos puentes de diálogo abiertos para construir y defender la universidad pública en conjunto. Creo que un sindicalismo fuerte y organizado es vital para la vigencia plena de la democracia. Un sindicalismo al que se le garanticen todos sus derechos y que vele por tener organizaciones mucho más saludables, pero también que permitan que no solamente las universidades crezcan en términos de los indicadores cualitativos y cuantitativos, sino que también sus empleados crezcan, sus núcleos familiares se fortalezcan, porque de nada sirve edificar grandes catedrales si el constructor no se edifica y no crece a sí mismo también. Entonces, para nosotros este es un espacio de seguir mostrando lo que se hace en la universidad, de abrir las puertas a todas las universidades de Colombia que vengan y compartan su experiencia y compartan con nosotros, pero sobre todo para lanzar un mensaje de inclusión en torno a la necesidad de que las universidades públicas, sobre todo, necesitamos avanzar hacia mayores niveles de democracia interna, de democracia participativa, pero también de construir de manera conjunta consensos para una sociedad que necesita ir más allá de la firma de acuerdos o no, porque la paz se construye cuando la educación, la salud y los derechos de las personas sean plenamente respetados. Es decir, una paz sin justicia social es muy difícil de alcanzar. Así que es bueno que estén en estos 2 días discutiendo y avanzando sobre una temática tan importante como los derechos laborales, con excelentes ponentes que han escogido, con un trabajo que lleva de organización que la verdad lo he visto hasta mucho más dinámico que muchos congresos de estudiantes y de profesores. No saben cuánto ha trabajado esta gente todos los días para organizar todo lo que tienen previsto, incluyendo por supuesto las jornadas lúdicas de hoy en la noche y de mañana, que don Luis va a estar a cargo de eso, y Betty, que es la experta en esa parte extracurricular y académica. Y bueno, disfrútense la ciudad de Santa Marta, la Universidad del Magdalena, su universidad, y homenajeen la memoria de ese gran luchador que fue Mauricio Vélez, y ojalá nunca más tengamos que hacer eventos en nombre de alguien que le hayan quitado la vida por defender y luchar por los derechos de los colombianos. Que nunca más los líderes sociales de este país sean amenazados, asesinados o desaparecidos, porque creo que el movimiento social está lleno de cruces que se han ido sembrando a lo largo de una historia que no merece que personas que alzan la voz por luchar por los derechos de todos pierdan su vida. Así que bienvenidos a este primer Congreso Nacional de Sintraunal. Felicitaciones a las organizaciones que lo han hecho posible, a nuestra Junta Directiva, y cuenten con la Universidad del Magdalena siempre para que vengan a seguir trabajando por fortalecer la Universidad Pública Colombiana. Bienvenidos, muchas gracias a todos. Pablo Vera Salazar, a continuación,
invitamos al señor Juan Carlos Arango Salazar, presidente nacional de Sintraunal, para que brinde unas palabras justamente en la instalación de este primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. Compañeros, compañeras, buenos días. Como son cortes comerciales, inmediatamente regresamos a reportajes exclusivos. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. ¿Tú ya planeaste tu futuro? Nosotros decidimos seguir creciendo y crear valor social. La Universidad del Magdalena ofrece 36 programas de posgrados, 4 doctorados, 19 maestrías, 13 especializaciones. Estudia en una universidad acreditada por alta calidad, investigación e innovación, inclusión, internacionalización. Informes www.unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional. Marta es una ciudad limpia, linda, bonita, agradable. Las avenidas principales de la ciudad tienen una frecuencia de 2 rutas diarias, una en horarios de la mañana y otra en horas de la noche. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que pasan 2 veces al día, insiste la cultura de los samarios de colocar los residuos en los separadores. Por eso la invitación es a que tomemos conciencia, conozcamos cuál es el horario en los que pasan los camiones recolectores y hagamos la presentación por lo menos 2 horas antes de que el camión vaya a pasar a hacer la recolección de los residuos. Ya hay un punto crítico identificado y se han colocado las canecas, llevemos la basura hasta la caneca. Ayúdenos a que Santa Marta sea una ciudad linda, bonita, hermosa, una ciudad del buen vivir. ¿Qué? Yo iba para el colegio y algo explotó. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Tú consumes drogas, tú les das dinero. Ellos usan ese dinero para hacer daño. Tu dinero los financia. Las drogas ilícitas financian el terrorismo. Amigo, toda persona o empresa que pretenda realizar un aprovechamiento del bosque debe consultar primero a la autoridad ambiental y cumplir con los requisitos de ley que puede consultar en la página web de Corpamag, www.corpamag.gov.co. Tenga en cuenta que conocer esta información y aplicarla es una manera de contribuir al manejo sostenible del bosque. Corpamag, la naturaleza en buenas manos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Empezamos a reportajes exclusivos que esta noche está desde el Salón Julio Otero, donde se está llevando a cabo un congreso de los sindicalistas de las universidades de Colombia. A continuación, invitamos al señor Juan Carlos Arango Salazar, presidente nacional de Sintraunal, para que brinde unas palabras justamente en la instalación de este primer Congreso Nacional de Derechos Humanos.
Compañeros, compañeras, buenos días. Hoy por fin se cumple un plazo para la realización de nuestro primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, una tarea que nos propusimos ya desde el año inmediatamente anterior y tal cual decía el señor rector Pablo Vera, ha incurrido en muchísimo trabajo organizativo, en muchísimo trabajo logístico, que ha hecho posible lograr que este primer Congreso Nacional de Derechos Humanos se desarrolle de la mejor manera. A todos nuestros compañeros, a los compañeros de la Universidad del Magdalena, a las directivas de la Universidad del Magdalena, inicialmente nuestro agradecimiento por su acogida, por la acogida que ha tenido también nuestro evento, y obviamente por la participación que ha tenido la Universidad del Valle con todo lo logístico, con todo lo que ha aportado para haber hecho posible este magno evento. Contamos hoy con la participación de varios ponentes nacionales e internacionales que tienen el propósito de adentrarnos en un tema que para muchos puede llegar a ser novedoso, pero que se hace necesario que todos tengamos o nos metamos mejor en una discusión que pareciera que hemos tratado de evitar, y es la violación de los derechos laborales como una violación más a los derechos humanos en nuestro país. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta todos, y es que, bueno, y así lo demuestra la afiliación sindical de nuestro país, hoy Colombia tiene el 4% nada más de afiliados en sindicatos. Y fíjense ustedes la cantidad de problemas laborales que hemos tenido que padecer y sufrir los trabajadores de este país. Y sin embargo, esa afiliación no se corresponde con esa problemática. Por eso es importante que tengamos en cuenta que todo esto que se ha venido haciendo para intentar desacreditar las organizaciones sindicales, para desacreditar su accionar, para evitar que las organizaciones sindicales crezcan, sean fuertes, así como decía el señor rector hace un instante, que sean organizaciones saludables, que sean organizaciones responsables, que sean organizaciones fuertes, ha sido muy importante que el gobierno nacional hoy haya intentado hacerle ver al mundo que en Colombia esos derechos laborales no se violentan. Vuelvo y repito, la baja afiliación sindical nos da una mirada de qué es lo que está pasando en nuestro país. Aquí se ha hecho un trabajo supremamente importante para que las organizaciones sindicales se vayan marchitando. Ustedes han visto cómo por lo general en todas las instituciones, no solamente en las instituciones estatales, en las mismas empresas, se desacredita el trabajo sindical simplemente diciendo que los sindicalistas solo pedimos, que los sindicalistas acabamos las empresas, que los sindicalistas exprimimos las entidades, que los sindicalistas no somos propositivos, que los sindicalistas no tenemos nunca nada que decir frente al devenir y al desarrollo de las entidades y de las empresas, cosa muy poco cierta, por cierto. Por eso, en este Congreso Nacional de Derechos Humanos, vamos a intentar darle una mirada distinta a lo que ha venido siendo la mirada que se ha dado sobre los derechos humanos, que si bien es cierto es supremamente importante, porque obviamente parte del trabajo que se ha hecho con las organizaciones sindicales no solamente ha sido marchitarlas, sino exterminarlas por la fuerza, con la desaparición física, con el asesinato, con la exclusión, con todo eso que se han inventado para tratar de acabarnos. Eso tenemos que ligarlo a cómo hay una violencia antisindical diaria, soterrada, permanente, que hace prácticamente imposible nuestro ejercicio. El simple hecho de que a un trabajador o a los trabajadores de una organización sindical se les niega el permiso a reunirse,
se le niega el permiso a su asamblea, no se le permita, en el caso de las universidades públicas, por ejemplo, hacerse parte de la discusión de cuál es el futuro de las instituciones de educación superior. Ese simple hecho, el simple hecho de que los trabajadores seamos, como ellos dicen, o mejor, no seamos misionales, como ellos intentan decirnos, eso es violencia antisindical. Hoy en las instituciones del Estado, en las mismas empresas, se ha disparado, por ejemplo, la consulta psiquiátrica gracias al acoso, al maltrato. Increíblemente tenemos una ley que supuestamente trata del acoso y el maltrato laboral en las entidades. Y si ustedes vieran las estadísticas, esas estadísticas nos dicen que es una de las leyes menos utilizadas del país. Porque terminó siendo una bandera, un saludo a la bandera, perdón. Porque en efecto, todo el mundo piensa que aquel que se queja de las malas condiciones de labor, que aquel que se queja de las malas condiciones salariales y prestacionales es simplemente un vago que no aprecia su trabajo. Esa es la mirada que han intentado imponernos. Decía uno de los abogados laboralistas más prominentes de este país que a los trabajadores incluso nos han enseñado a que cuando pidamos, no pidamos mucho sin temor a ponernos colorados. Porque pareciera que exigir derechos, garantías, fuera un delito. Afiliarse al sindicato termina siendo toda una proeza. Porque por lo general le dicen a usted que usted como trabajador no necesita el sindicato, que usted como trabajador tiene las puertas abiertas de la administración, que para qué necesita intermediarios. Esa es la violencia diaria, esa es la violencia a la que nos sometemos, que es soterrada, que es casi imperceptible. Cuando a usted no le dejan pegar su propaganda, cuando se le impide al sindicato pronunciarse desde el punto de vista de los trabajadores sobre un hecho o una situación en particular, cuando se destruye nuestra propaganda, cuando se persigue al trabajador, se le abren procesos disciplinarios. La mayoría de procesos disciplinarios que hoy en el Estado se abren contra los trabajadores sindicalizados, por lo general tienen que ver con supuestas faltas al servicio. Jamás se va a admitir que es una persecución política contra el trabajador sindicalizado o contra el dirigente sindical. La situación de derechos humanos en este país es aterradora. Y no estamos hablando solamente de los más de 300 líderes sociales que se han asesinado en este país en los últimos 2 o 3 años, entre los cuales se encuentra, por supuesto, nuestro vicepresidente nacional, Mauricio Vélez López. Vienen intentando, por todos los medios, desarticular la posibilidad de la protesta y la posibilidad de la contradicción, la posibilidad de la protesta. Cuando matan un compañero, cuando desplazan un compañero, cuando desplazan un líder cívico, un líder social, un líder popular, un líder sindical, ellos apuntan a que quede la gente que ellos influencian aterrados, con miedo y sin la posibilidad de que las organizaciones se encuentren. Desarticular es primordial para aquellos que intentan acabar con la protesta social en este país. Los derechos humanos, compañeros, se violentan permanentemente en este país. Por eso es increíble escuchar. Un corte de comerciales, inmediatamente regresamos a reportajes exclusivos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. ¿Tú ya planeaste tu futuro?
Nosotros decidimos seguir creciendo y crear valor social. La Universidad del Magdalena ofrece 36 programas de posgrados, 4 doctorados, 19 maestrías, 13 especializaciones. Estudia en una universidad acreditada por alta calidad, investigación e innovación, inclusión, internacionalización. Informes www.unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional. Santa Marta sea una ciudad linda, bonita, agradable. Las avenidas principales de la ciudad tienen una frecuencia de 2 rutas diarias, una en horarios de la mañana y otra en horas de la noche. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que pasan 2 veces al día, insiste la cultura de los samarios de colocar los residuos en los separadores. Por eso la invitación es a que tomemos conciencia, conozcamos cuál es el horario en los que pasan los camiones recolectores y hagamos la presentación por lo menos 2 horas antes de que el camión vaya a pasar a hacer la recolección de los residuos. Ya hay un punto crítico identificado y se han colocado las canecas, llevemos la basura hasta la caneca. Ayúdenos a que Santa Marta sea una ciudad linda, bonita, hermosa, una ciudad del buen vivir. ¿Qué? Yo iba para el colegio y algo explotó. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Tú consumes drogas, tú les das dinero. Ellos usan ese dinero para hacer daño. Tu dinero los financia. Las drogas ilícitas financian el terrorismo. Amigo, toda persona o empresa que pretenda realizar un aprovechamiento del bosque debe consultar primero a la autoridad ambiental y cumplir con los requisitos de ley que puede consultar en la página web de Corpamag, www.corpamag.gov.co. Tenga en cuenta que conocer esta información y aplicarla es una manera de contribuir al manejo sostenible del bosque. Corpamag, la naturaleza en buenas manos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Regresamos a reportaje exclusivo que esta noche está desde el Salón Julio Otero, donde se está llevando a cabo un congreso de los sindicalistas de las universidades de Colombia. La situación de derechos humanos en este país es aterradora. Y no estamos hablando solamente de los más de 300 líderes sociales que se han asesinado en este país en los últimos 2 o 3 años, entre los cuales se encuentra, por supuesto, nuestro vicepresidente nacional, Mauricio Vélez López. Vienen intentando por todos los medios desarticular la posibilidad de la protesta y la posibilidad de la contradicción, la posibilidad de la protesta. Cuando matan un compañero, cuando desplazan un compañero, cuando desplazan un líder cívico, un líder social, un líder popular, un líder sindical, ellos apuntan a que quede la gente que ellos influencian aterrados, con miedo y sin la posibilidad de que las organizaciones se encuentren. Desarticular es primordial para aquellos que intentan acabar con la protesta social en este país. Los derechos humanos, compañeros, se violentan permanentemente en este país. Por eso es
increíble escuchar el informe que dio la ministra de Trabajo anterior para poder ingresar a Colombia en la OCDE, cuando habla de su lucha contra la informalidad. Y aquí todos sabemos que, por ejemplo, en el campo casi el 90% de los trabajadores del campo están en la informalidad. Con cifras amañadas intentaron demostrarle a los países integrantes de la OCDE que Colombia no violenta los derechos laborales de los trabajadores, que en Colombia no pasa absolutamente nada. Y cuando les exigieron cuál era el balance frente a las organizaciones sindicales, entonces dijeron que aquí incluso habían aumentado el número de inspectores de trabajo para controlar y sancionar a aquellos que persiguen la labor sindical. O sea, menos cierta que esa no hay. Aquí todos sabemos cómo se comporta el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo simplemente guarda silencio frente a los abusos contra los trabajadores y contra las organizaciones sindicales. No hace mucho acaba de pasar la huelga de Avianca y ustedes vieron cómo en las narices de todos los organismos del Estado el señor Efromovich cometió una masacre laboral. No solamente en las narices de las autoridades y del Estado, sino en las narices de todas las organizaciones sindicales de este país. Hoy la USO tiene una problemática con 7 dirigentes sociales retenidos por terrorismo en el Meta. Porque esa es otra de las violencias que aquí la gente piensa que no sucede, que no se presenta. Y eso fue lo que le mostraron al mundo, que en Colombia no pasan ese tipo de cosas. La persecución a través de la ley. Ya no solamente nos asesinan, no solamente nos amenazan, no solamente nos destierran, sino que nos encarcelan por atrevernos a protestar, por atrevernos a hacer oposición. He ahí la importancia de este primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, compañeros. Porque vamos a intentar demostrar, sacar una declaración de este Congreso, diciéndole al mundo, diciéndole al gobierno nacional, diciéndole a todas las autoridades de este Estado, que en Colombia se siguen violentando los derechos humanos, se violentan los derechos laborales, y que violentando los derechos laborales de los trabajadores se violenta también los derechos fundamentales humanos de todos los habitantes de este país. Cuando nos mantienen en la informalidad, cuando nos tienen en la exclusión, eso es violencia contra nuestros derechos humanos fundamentales. Que aquí el Estado Social de Derecho no opera para todos. Aquí el Estado Social de Derecho es para unos cuantos, la mayoría, los que viven en la miseria siguen excluidos. Que la justicia social no deja de ser un viejo anhelo, pero que la realidad nos dice que estamos lejos de alcanzarla. Compañeros, compañeras, compañeros ponentes, les agradecemos inmensamente su presencia. Damos por iniciado entonces el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos programado por el Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Públicas Nacionales. Esperamos que en todos los ejes temáticos tengamos avances importantes y que podamos de aquí sacar una declaración, como les digo, al mundo, diciéndole cuál es la realidad de nuestro país. Esperamos que en esas comisiones trabajemos no por trabajar, no por participar, simplemente que se haga que se desarrolle un trabajo que nos permita dilucidar, avanzar, para que este Congreso le sirva a la totalidad de los pobladores de nuestro país. Muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo de asistir y de estar en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente nacional de Sintraunal, Juan Carlos Arango Salazar. Saludamos en la mesa principal a María del Socorro Chávez, delegada del Ministerio del Trabajo. Vamos a dar inicio a las conferencias. Pedimos a los asistentes poner en silencio sus teléfonos celulares para no interrumpir a los presentes conferencistas. Recordemos que
Los ponentes, recordarles a los ponentes que cuentan con 45 minutos para su conferencia y faltando 5 minutos vamos a anunciarles, sí, que están a punto de terminar. El compañero levanta la... el compañero levanta la paleta roja, por favor, para anunciarles que faltan 5 minutos y, perdón, la paleta verde para anunciar que faltan 5 minutos y la roja es para decirles que su tiempo se ha agotado. Bien. A continuación, escuchemos las palabras del doctor Elber Soachi, secretario general de la Universidad Pedagógica de Colombia. Buenos días a todas y a todos. Como habrían espacio de ponentes, entonces voy a hablar 42 minutos, doctora Liria. ¿No? Perdón. Aquí, perdón, está bien. Es que es para ver si están pendientes. Nuevamente, buenos días. Mi nombre es Elber Soachi, soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Para nosotros como Universidad Pedagógica es supremamente importante estos espacios de encuentro donde se piensen y especialmente obliga a repensarnos la idea de los derechos humanos en el contexto laboral con el que ahora enfrentamos las universidades públicas. Doy un saludo especial al rector de la Universidad de Magdalena, quien abrió este espacio, a Juan Carlos, presidente nacional de Sintronal, a Rafael García y a nuestra invitada del Ministerio del Trabajo, quien nos acompaña en la mesa principal. Y un saludo y afectuoso abrazo para todas y todos ustedes que están hoy haciendo un gran esfuerzo por encontrarse hoy acá, que están evitando el mar para estar sentados en medio del aire acondicionado para discutir temas tan claves para el futuro de las organizaciones sindicales y de este país. Otro elemento importante de parte del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Leonardo Fabio Martínez, también extiende un abrazo a todos ustedes. Creemos incansablemente que es necesario fortalecer la organización sindical y por eso estamos hoy acá presentes, no solo para dar unas palabras, sino para acompañar todo el proceso del evento, porque nos interesa construir colectivamente y aprender del trabajo y de la experiencia que tienen ustedes. Yo voy a aprovechar con el tiempo que nos dio el antecesor de una ponencia para poner dos asuntos que me parece que son importantes en la discusión del sindicalismo. Y lo primero lo hago por mi condición de maestro y segundo porque Sintronal, la mayoría de los sindicatos de las personas que están acá hacen parte de universidades, especialmente de universidades públicas. Y esto es clave porque este congreso también está construyendo academia. O sea, el sindicalismo no es solo un escenario de lo reivindicativo. Acá nos estamos pensando cómo construir maneras de comprender y transformar realidades de injusticia a la que nos vemos abocados diariamente. Quiero proponer entonces dos asuntos. Uno, el primero es situar la discusión y la pregunta para ustedes es, más allá de los derechos laborales, es la idea de repensar los derechos. Seguramente ahora con la conferencia central de nuestro profesor de la UPCC, muy bien, profe, muy bien, que pensé que estaba distraído, vamos a desarrollar aún más. Estas ideas van a ser complementarias. ¿Por qué razón? Uno, porque no voy a referirme a los aspectos que habló Juan Carlos, no voy a hacer referencia al número de desaparecidos, muertos y amenazados que tenemos en la Universidad Pedagógica y especialmente en las universidades públicas de este país, y lo que ha significado también el asesinato de líderes sindicales y lo que representa eso para la historia del movimiento sindical, sino quiero poner una atención para ustedes como parte de este ejercicio. Y voy a retomar dos palabritas, unas palabras de Helio Gallardo,
donde plantea lo siguiente. Recuerden, la pregunta es si vamos más allá de los derechos laborales. Las luchas de los trabajadores por los derechos humanos, económicos, sociales y culturales se expresan mayoritariamente en el interior de la matriz dominante, o sea, de la ideologización burguesa, individual, abstracta y trastocada de estos derechos. Esto quiere decir en la práctica que los trabajadores aspiran más a ser reconocidos como humanos que como trabajadores. O mejor, no suelen poner en disputa la relación conflictiva y destructiva que existe entre el ser asalariado y el ser humano. Y arreglo seguido, el costo de las demandas de los trabajadores se inscriban mayoritariamente en el universo ideológico burgués, que es que ellas devienen reivindicaciones jurídicas ante el Estado, como si este fuese una instancia por encima de toda sospecha. Y con esto que quiero poner en tensión, y es la pregunta a ustedes y la pregunta a nosotros, que yo también hago parte del sindicato de profesores de la Universidad Pedagógica de ASPU, y es el debate en tensión si el problema de los sindicatos al interior de las universidades es un problema estrictamente laboral. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque el problema, como lo ha hecho Juan Carlos, está muy bien presentado, pero esos son elementos del debate interno al interior de las universidades y el derecho de los trabajadores. La pregunta es, si son trabajadores y somos trabajadores y trabajadoras de universidades estatales, pues, ¿cuál es la relación vinculante, estrecha, íntima con el derecho a la educación? Y eso nos lleva a un segundo elemento que quiero también dejar de presente, como lo dijo el rector de la Universidad de Magdalena, y es el contexto en que nos encontramos y la coyuntura a la que nos vamos a ver enfrentados los trabajadores y las trabajadoras de este país, especialmente las universidades, es a una crisis que puede llevar a la desaparición de las universidades públicas de este país. Y entonces, articulando esos dos elementos, la pregunta es, ¿qué trabajadores van a estar organizados al interior de las universidades públicas si no va a haber universidades públicas donde haya condiciones laborales para la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras en las universidades? Y eso nos pone otro perfil en la discusión. Claro, sabemos que hay persecución, sabemos que hay condiciones de indignidades para los trabajadores, sabemos que no hay condiciones de democracia en algunas universidades, pero hay un debate central, y es que en el caso de Sintronal, como la subdirectiva de la Universidad Pedagógica, pues hace parte de una universidad pública. Lo mismo pasa con la subdirectiva de la Universidad de Magdalena, hace parte de una universidad pública que está atravesando una crisis estructural frente a los temas de financiación. Entonces, los elementos que quiero dejar: ¿quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas que tanto buscan trabajo? Y eso es una pregunta muy clave, porque tiene que ver cómo funcionan las universidades con los supernumerarios, y por qué en las universidades no podemos tener contrataciones de funcionarios administrativos en la carrera, porque tiene que ver un problema de quién pelea por sus derechos, y además no solo es un problema de mis reivindicaciones individuales, sino cómo concibo la construcción de comunidad universitaria. Y para finalizar, quiero dejar esta frase, porque creo que este congreso representa lo que también Galeano llamó las utopías, ¿sí? Y ese congreso representa eso. La utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Esto representa este congreso: caminar para no perder la esperanza y seguir luchando por las heterotopías posibles. Muchas gracias. Corte de comerciales, inmediatamente regresamos a reportajes exclusivos. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. ¿Tú ya planeaste tu futuro?
Nosotros decidimos seguir creciendo y crear valor social. La Universidad del Magdalena ofrece 36 programas de posgrados, 4 doctorados, 19 maestrías, 13 especializaciones. Estudia en una universidad acreditada por alta calidad, investigación e innovación, inclusión, internacionalización. Informes www.unimagdalena.edu.co. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional. Con la empresa de Servicios Públicos ESPA hemos identificado alrededor de 70 puntos críticos, puntos donde la gente llega y coloca la basura, bien por falta de infraestructura para colocarla o por falta de cultura ciudadana. Hemos empezado a colocar estas canecas para que usted, ciudadano, nos ayude a mejorar el aspecto estético de esta zona. Estos puntos tienen que verse limpios, agradables, sobre todo los parques, sobre todo los separadores, sobre todo las vías principales de la ciudad. No te pedimos más de lo que puedas dar. Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta, regulan el ciclo del agua y el clima, protegen los suelos, controlando la erosión. Sin embargo, casi un 80% de los bosques del mundo han sido degradados o destruidos. Dile no a la tala indiscriminada y denuncia a los infractores ambientales al 421-1680, extensión 123. Corpamag, la naturaleza en buenas manos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. Reportajes exclusivos de 9 a 10 de la noche. Dirige Jorge Alfonso López. Regresamos a reportaje exclusivo que esta noche está desde el Salón Julio Otero, donde se está llevando a cabo un congreso de los sindicalistas de las universidades de Colombia. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la delegada del Ministerio del Trabajo, María del Socorro Chávez. Muy buenos días a todos. Me permito darle la bienvenida a este evento tan importante. Como delegada del Ministerio del Trabajo, fui invitada la doctora Alicia, ministra de Trabajo, la doctora Alicia Henao, fue invitada y me delegó como directora territorial del Ministerio de Trabajo aquí en el departamento de Magdalena para que hiciera presencia en este evento que es de gran importancia y no solamente a nivel nacional sino internacional. De hecho, pues a veces nos encontramos con conceptos que lo ponen como a uno como fuera de base en todo el sentido de la palabra, debido a que de pronto hay un concepto del Ministerio de Trabajo en cierta forma como
estigmatizado por no hacer presencia en algunos eventos, pero que en realidad, como directora territorial del Ministerio de Trabajo del Departamento de Magdalena, puedo decir que en el poco tiempo que tengo de estar al frente de esta administración, he sido una persona que he liderado de la mano con los sindicatos del departamento. Y de eso puede dar fe el sindicato de trabajadores, conductores de las empresas de transportes, los sindicatos de las empresas como Drumo, como Ecopetrol, como Prodeco. Hemos estado ahí, hemos hecho mesas de trabajo muy importantes, hemos velado para que se cumplan las convenciones, para que se sienten a negociar, para que se protejan los derechos fundamentales de los trabajadores. Indudablemente, cuando yo digo sindicatos y digo derecho de asociación, derecho de asociación, inmediatamente me voy a los derechos humanos, porque es que los derechos humanos nacen precisamente por las organizaciones sindicales. Cuando se organiza el sindicato es para proteger derechos humanos. Entonces no podemos decir hay un sindicato y no hay derechos humanos, porque entonces no tenemos sindicato. Porque es que de la mano de los derechos internacionales es que nosotros podemos hacer presencia en las organizaciones sindicales. Y de hecho, pues yo te lo digo que me expreso porque me cogió el compañero como que no, que el ministerio es como ciego a las violaciones de los derechos de los trabajadores. De pronto hay situaciones, circunstancias o eventos, como el caso de Avianca, que las personas tienen una perspectiva sobre eso, pero que en el contexto legal es posible que se hubiese hecho todo lo correcto, pero se ve como algo ilegal por parte del ministerio. Y no es solamente el ministerio, ahí funcionaban varios ministerios, porque también estaba el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Trabajo, o sea, era un consenso de todos. En el caso particular de la territorial del Magdalena, yo les puedo decir que nosotros en mi administración he hecho todo lo posible por hacerle presencia a todas las organizaciones sindicales, a exigirles a las empresas, a los empleadores, que por favor cumplan con, no solamente no violando los derechos laborales, los derechos fundamentales del trabajador, sino que se vele por su salud, que se vele por su seguridad social, que haya presencia en cada empresa de todas y cada una de las normas laborales que se deben cumplir en todos los aspectos. Entonces, realmente yo los invito, ustedes son acá, los que no son de acá, pues, a que hagan partícipe al Ministerio de Trabajo, porque entre otras cosas, el Ministerio implementó en esta administración la unidad móvil. La unidad móvil es una unidad que está yendo el Estado a buscar a la comunidad. No estamos esperando que la comunidad venga al ministerio. Nosotros estamos haciendo en todo el nivel nacional la unidad móvil. La unidad móvil es la inspección de trabajo que se está desplazando a los sitios donde no contamos con inspectores de asiento. Nos estamos desplazando con todo un equipo institucional para llevarle a la gente, a su comunidad, llevarles las soluciones, buscar que nos informen cuáles son todos los atropellos que tienen, qué está pasando con los empleadores y la clase menos favorecida que está en territorios donde no hay inspectores de trabajo de asiento. Entonces estamos desplazando una unidad móvil con las agencias de empleo, con Colpensiones, el Ministerio de Trabajo, Bacajamar, Balsena. Entonces sí estamos haciendo presencia en las zonas donde realmente no tenemos inspectores, pero que sabemos que hay una necesidad, sabemos que hay una urgencia de que el Ministerio de Trabajo haga presencia. Y hemos ido, nomás la semana pasada tuvimos toda la semana en zona bananera, en la alcaldía de Sevilla, en Guacamayal, hicimos presencia, recogimos muchas quejas, mucha información que nos permite adelantar investigaciones. La función del ministerio no es sancionar a las empresas estrictamente, la función del ministerio es evitar que se violen los derechos fundamentales, que se violen derechos al trabajador, que no tengan la seguridad social, que estén amparados por seguridad social, que se cumpla con todas las normas laborales que se exigen para que el trabajador tenga calidad de vida. Entonces realmente el ministerio sí está haciendo presencia en las zonas vulnerables. Entonces tenemos que de pronto
con toda la publicidad que hemos hecho y con todo hemos logrado que la gente vaya, que incluso hay mucha gente que tiene hasta temor de decir que el empleador no le está pagando su seguridad social o que el trabajador no le estaba haciendo trabajar más horas de las que realmente debe trabajar por un salario inferior al que debe recibir. Ustedes tienen temor de denunciar y de pronto ahí el ministerio se tiene que quedar corto porque no tiene denuncia o de pronto porque no tiene conocimiento, porque yo les digo, no solamente no tienes que denunciar, simplemente ponme el conocimiento que está pasando en tu empresa y yo mando a mis inspectores y hacemos visitas reactivas y preventivas para poder saber qué está pasando en las empresas. Y lo estamos haciendo presencia en todo el departamento de Magdalena en lo que corresponde al Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial de Magdalena. Pero es una directriz de la ministra a nivel nacional, no es solamente el departamento de Magdalena, es una directriz del ministerio para todos y cada una de las territoriales del departamento, del país. Entonces es cuestión de que cada quien haga su tarea, ¿cierto? Pero sí está haciendo presencia el ministerio y lo que ustedes les ofrezcan al ministerio por violación de derechos, por cualquier conocimiento que tengan, no de ustedes, sino de cualquier otra persona o empresa que estén vulnerando derechos. Pónganlo de presente. Mi dirección es una dirección de puertas abiertas. Y la idea del ministerio y la directriz del ministerio es salvaguardar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, los dejo con estas inquietudes, los dejo con la puerta abierta de mi dirección territorial para que ustedes, cualquiera que tenga cualquier inquietud, cualquier derecho fundamental violado, ahí estamos. Y sí hacemos presencia para evitar que se violen los derechos humanos. Entonces los dejo y de verdad, este es un congreso de suma importancia para todos. De aquí tenemos que salir muy bien alimentados y fortalecidos para seguir adelante. Yo soy una persona que admiro las organizaciones sindicales. Me gustan además, me gustan las organizaciones sindicales serias, formales, que luchan por el derecho de todos sus compañeros, de los trabajadores. Entonces, aquí estoy de la mano con ustedes y, como les digo, los derechos humanos van de la mano con las organizaciones sindicales, debe ser así. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, esto ha sido todo por esta noche. Esperamos su satisfacción con nuestra información desde la Universidad del Magdalena. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en reportajes exclusivos. Buenas noches. GTV Producción presentó reportajes exclusivos, proyección futurista del periodismo moderno.